presentación va a ser grabada y compartida con quienes están inscritos y quienes lo soliciten. Agradecerle entonces, como siempre, su apoyo incondicional. Queremos agradecer a todos los socios que a través de todas nuestras corporaciones se mantienen junto a CIMED y prefiriéndonos en los servicios que ahí también entregamos. No podemos partir sin saludar siempre a nuestros auspiciadores que hacen posible las actividades de nuestro gremio, y me estoy refiriendo, por supuesto, a los héroes, para vivir con ganas, Asociación Chilena de Seguridad, porque nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile, Molicop, entregando valor hasta los confines del mundo, ASA, Acero Sostenible, como ustedes saben, el mayor productor de acero reciclado en Chile, Sintac, porque simplificamos tu mundo, Oteca CIMED, capacitando, pero capacitando para hacer crecer, Credit Core Capital, aliados potenciando sus decisiones, Airprox, Indura, soluciones integrales con gases y soldaduras, GIPSA Industrial, cuidamos el acero, ACIMED Asesorías, apoyando siempre la gestión de las empresas, y está también con nosotros Leitat Chile, Instituto de Desarrollo Tecnológico Español, agregando valor a su empresa. Está OTIC ACIMED, un apoyo siempre al área de personas. South Metal, especialistas en ferroaleaciones y metales para la metalurgia, y siempre con nosotros Capacero, porque siempre está con Chile. Como aviso especial hoy día, ¿no es cierto?, el día martes 23 de noviembre a las 9:30, con el Ejecutivo de Dirección Regional Pro Chile, Biobío, señor Ramón Paredes, estaremos junto con él en el tema el rol de Pro Chile y el apoyo a las empresas del sector industrial en tema de estrategia comercial, internacional y de exportación. Interesante tema que nos lleva al desarrollo de nuestros negocios. Pero ahora quiero dejar con ustedes a nuestro presidente para que nos presente nuestro importante invitado y amigo de ACIMED. Don Dante Obregón y Cama, muy buenos días, presidente. Buenos días, Marcelo. Un cordial saludo a nuestras socias, socios y amigos de ACIMED. Como ustedes saben, hemos decidido hace tiempo atrás invitar a los equipos o los asesores que están en los equipos económicos de los candidatos a la presidencia para que nos den a conocer las materias económicas de las cuales están trabajando y que obviamente que nos interesan a nosotros para el desarrollo empresarial. Hoy en día nos acompaña el asesor de la candidata Yarna Proboste, Guillermo Larraín, a quien desde ya le agradezco su gentileza de acompañarnos, ya que es un antiguo amigo de nuestra asociación gremial, puesto que en el año 2017 hizo un trabajo que se tituló Propuestas para más y mejor crecimiento de largo plazo. En ese trabajo estaba Guillermo, estaba también Manuel Agostín de la Universidad de Chile, estaba Ignacio Brones, Claudio Agostini de la Adolfo Ibáñez, y de la Universidad Católica estaba José Miguel Sánchez, Raimundo Soto y Verónica Amíes. Es un trabajo bastante importante que apunta, digamos, a lo que hoy en día estamos pensando nosotros para el desarrollo industrial de Chile. Y bueno, y justamente con respecto a ese trabajo de agosto de 2017, hay muchos de los puntos de los cuales nosotros queremos conversar, porque ayer tuvimos el debate presidencial. Yo lo encontré bastante entretenido, pero lamento que no se haya hablado del tema de la política industrial que necesita Chile. Por ahí se comentó de nuestro crecimiento potencial está en torno del 2%, un poco más, algo más, algo menos, pero Chile, para poder satisfacer las demandas sociales que tienen hoy en día los chilenos y para alcanzar la calidad de vida que todos están pretendiendo o soñando tener, necesitamos crecer en torno al 5%. Si no, no vamos a llegar al estándar de vida de los países con los cuales nos comparamos, que son principalmente los países de la OCDE.
Y bueno, y si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a poder aumentar este crecimiento potencial del 2%. Necesitamos agregarle valor a, a lo que hacemos, necesitamos más manufactura, necesitamos más industria, tenemos que salir de los commodities, temas que se ha hablado mucho, y tenemos que tener una economía más compleja, mayor innovación. Chile está en torno al 0,4% del PIB en innovación, y el promedio de la OCDE es 2,7, y países como Israel tienen sobre 4, y bueno, y tenemos que aumentar innovación, y para eso necesitamos una política industrial que lo promueva. Necesitamos mejorar nuestra productividad. Por ahí salió un informe de la Comisión Nacional de Productividad de que habla de que Chile está en torno al 40-50% de la productividad de los países desarrollados y la economía más dinámica. Tenemos que aumentar la productividad, y para eso tenemos que caminar rápidamente hacia la industria 4.0, y para poder alcanzar los niveles de industria 4.0 que tienen la economía con las cuales tenemos tratado de libre comercio. Necesitamos una política industrial, necesitamos fomento a la inversión, a la maquinaria, a la tecnología, digitalización, robotización, impresión 3D, bueno, todo lo que hemos visto de la industria 4.0. Y para eso necesitamos políticas de largo plazo. Necesitamos plantearnos qué es lo que va a hacer Chile de aquí al 2030, y necesitamos una política de Estado que lo puedan seguir los gobiernos y que no dependan, digamos, de las fluctuaciones del equipo económico cada 4 años. Necesitamos algo de largo plazo. Entonces, como sabemos que Guillermo este tema lo domina muy bien, porque el trabajo que hicieron en el 2017 apunta justamente a ese punto. No sé, una de las primeras preguntas que a mí me gustaría que Guillermo dijera, que por qué se hicieron un trabajo tan bueno en el 2017 no lo hemos llevado a cabo. Bueno, supongo que es una gran pregunta, y cómo Chile va a poder salir de donde estamos. Ayer en el debate presidencial, y así, porque es una crítica a todos, hay muchas ofertas y muchos sueños de dónde queremos llegar, pero hay poco del camino que tenemos que hacer para llegar a ese sueño. O sea, no se habla de una política industrial, y es justamente lo que nosotros necesitamos. Bueno, sin más preámbulo, Guillermo Larraín es doctor en Economía de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es profesor en el Departamento de Economía de la Universidad de Chile y del Instituto de Ciencias Políticas en París. Entre otros cargos, fue superintendente de Valores y Seguros y superintendente de Pensiones, además de ocupar la presidencia y vicepresidencia del Banco Estado. Ha prestado asesoría en materia económica, financiera, de seguro y pensiones a distintos países, entre ellos Armenia, Brasil, Costa Rica, Colombia, El Salvador, Kenia, Malasia, México y Perú. Bueno, un destacado economista, y que yo agradecemos que está súper alineado con lo que nosotros postulamos de una política industrial. Así que, Guillermo, estamos atentos a lo que nos puedes contar, y bienvenido este día aquí para que nos cuentes cuál es el proyecto de ustedes. Bueno, muchas gracias, Dante. En primer lugar, un gusto estar acá. Quiero agradecerle a CIMED por la invitación. Efectivamente, hemos estado ya hace bastante tiempo en conversaciones, en eventos, participar en diálogos que buscan darle a Chile una dinámica distinta, una dinámica que permita aprender de las cosas que hemos hecho bien en el pasado, pero también de las que hemos hecho mal, y mediante ese expediente de aprendizaje, de ensayo y error, que pudiéramos ir dándole una dinámica distinta a nuestra matriz productiva. Y eso yo creo que es un objetivo que muchos comparten, pero no todos tienen total conciencia. Para responderte claramente, Dante, a tu pregunta, ¿por qué si esto ya se hizo el 2017 no se avanzó más? La verdad es que lo que tú puedes ver en ese documento, que está, me imagino que puede estar disponible en la página de CIMED, no sé, pero si alguien lo quiere yo se lo puedo dar. Lo que se pudo ver ahí es que hay una diferencia bien sustantiva
en ese caso, quienes estábamos básicamente en la Universidad de Chile, que eran Manuela Gosini y yo, y el resto, respecto del rol del Estado en materia de promoción de una industrialización novedosa. Y eso yo creo que es una diferencia que probablemente es en cierta parte ideológica, y yo creo que es importante que un gremio como ACIMED lo evalúe, porque efectivamente digamos, hay diferencias importantes, creo yo, que explican por qué no hemos avanzado más, que es precisamente tu pregunta. Tiene que ver con qué rol uno cree que tiene que jugar el Estado en la asignación de recursos. Si uno cree que el Estado no tiene que hacer nada, entonces efectivamente nos quedamos como estamos, y en eso básicamente es lo que ha pasado, ¿no? Ahora, si uno cree que el Estado tiene que jugar un rol un poco más importante en la asignación de recursos y que para eso tiene que dotarse de instrumentos, que para eso tiene que generar un acuerdo político que permita exactamente lo que tú decías, Dante, que es tener señales de largo plazo que permitan hacer una reasignación de recursos que no sea solo cuestión de 1, 2, 3 años, sino que en realidad persista en el tiempo. Necesitamos un acuerdo político fundamental, y eso es básicamente lo que ha fallado, ¿no? Y que acá no todos tienen, digamos, la vocación de buscar ese cambio, y yo en lo particular, y el equipo que está trabajando con Yanna Proboste, que también ha trabajado con ACIMED, como Rodrigo Wagner, como Andrés Saller y yo mismo, llevamos años pensando que acá hay que hacer algo particular, que el Estado no puede seguir teniendo un rol tan pasivo en materia de asignación de recursos, que tiene que tener un rol más activo. Y toda la discusión desde nuestra perspectiva es cómo evitamos repetir errores del pasado, porque en el pasado hubo errores, y eso es muy importante tenerlo claro, ¿no es cierto? En el pasado, cuando se hablaba de industrialización, se hablaba de una industrialización básicamente liderada por el Estado, y eso a mí me parece que es una mala idea. El Estado no es un buen empresario, y por lo tanto el Estado tiene que jugar un rol, pero no en tanto empresario, tiene que jugar un rol fundamental en proveer institucionalidad, en proveer instrumentos que el mercado por sí mismo no provee directamente, y eso tiene que ver con toma de riesgo, tiene que ver con expansión de horizontes de los inversionistas, tiene que ver con coordinación de distintos actores, etcétera. Y eso es básicamente la discusión que está en juego hoy día. De alguna forma, no está planteado tal como yo lo acabo de decir acá, pero si ustedes ven el programa de Yanna Proboste, tiene todo un capítulo que está dedicado precisamente a la promoción de un nuevo modelo de desarrollo que promueva la innovación y el emprendimiento. Es decir, nosotros creemos que el motor del desarrollo es la empresa privada, de eso no tenemos duda, pero eso no quiere decir que el rol del Estado sea totalmente pasivo, y ahí es donde está la diferencia entre lo que plantean los candidatos de derecha y lo que planteamos nosotros. Los candidatos de derecha básicamente van a replicar las cosas que ya han dicho durante todos estos años, ¿no? Es decir, que el Estado tiene que abstenerse de afectar la asignación de recursos. Nosotros creemos que no. Creo que el Estado tenemos que jugar un rol importante, y, por ejemplo, planteamos la elaboración de políticas, ¿no es cierto?, de ciencia, tecnología, conocimiento, innovación, emprendimiento, que sean de largo plazo. Y para eso necesitamos una institucionalidad. Porque efectivamente, como dice Dante, para poder en realidad inducir un cambio importante en la asignación de recursos, no drástico, pero sí importante, es decir, esto es como un buque petrolero, ¿no es cierto? Uno lo que pretende es cambiar un poquitito el norte hacia dónde va, hacia dónde está la proa del barco, para que en 10, 15 años más logremos ver que efectivamente hay un cambio, pero eso implica que tiene que haber un cambio hoy día. Bueno, nosotros estamos básicamente planteando eso. La innovación y el desarrollo que mencionaba Dante correctamente con los números que él dijo, requiere un esfuerzo particular, una alianza público-privada importante. Esto el sector privado por sí solo no lo va a hacer, si no ya lo habría hecho. De otra forma, hace que fuera tan evidente, ¿no es cierto?, ya lo habría hecho. Y no lo hace porque faltan cosas que tienen que ver con instrumentos. Nosotros creemos en la creación de un Banco Nacional de Desarrollo. Ese Banco Nacional de Desarrollo que también lo plantea en cierta forma, o sea, de hecho lo plantea también Gabriel Boric,
nosotros creemos que es importante, pero es muy importante justamente para no repetir errores del pasado y aprender de las mejores prácticas internacionales, que esa sea una institución que tenga una capacidad, ¿no es cierto?, de ir tomando riesgos en forma controlada en conjunto con los privados que van a gestionar los proyectos. Insisto, el Estado no es nuestra idea que esté el Estado gestionando empresas, no. Lo que tiene que estar haciendo más bien es generando incentivos, coordinaciones, provisión de recursos financieros o de incentivos regulatorios, si es que corresponde, para que esas empresas puedan tomar riesgos en forma adecuada. Entonces, esto requiere una alianza público-privada muy estrecha. Y esa alianza también tenemos que sacar, conclusiones de los errores del pasado. No puede ser cualquier cosa, porque también las alianzas público-privadas se prestan para que algunos se apituten y consigan beneficios de parte del Estado, de este gobierno, del próximo, porque la idea es que esto dure, y tenemos que generar una institucionalidad a prueba de esos apitutados y a prueba de esas fuentes de captura y de corrupción. Tenemos que incorporar a las universidades en el proceso, en esa alianza público-privada, las universidades también tienen que estar incorporadas. Y más que las facultades de economía y de negocios, como estoy yo hoy día en la Universidad de Chile, también tienen que ser probablemente parte de eso, pero sobre todo necesitamos que estén las facultades de ingeniería. Necesitamos que estén las facultades de ingeniería asociadas a estos proyectos para que puedan ir desarrollando técnicas productivas que sean mejores, que sean más aplicadas a los tratamientos productivos específicos, u otras facultades. Por ejemplo, hoy día en Chile hay poca innovación en esta materia, pero uno no puede descartar, por ejemplo, que haya algunas cosas relacionadas con medicina, tratamiento o con el desarrollo de vacunas, que también son formas de desarrollo industrial importante, porque la industria no es solamente acero y las cosas que hace CIMET, es más amplio. Entonces tenemos que tener una mirada amplia de esto e involucrar a las universidades en todas sus distintas áreas de especialidad, en agronomía, en medicina, en ingeniería, en la parte financiera también, para poder, entre todos, crear un ecosistema que permita el desarrollo de largo plazo. Entonces yo diría que para acotar un poco esa cuestión, o la pregunta inicial de Dante, yo creo que por ahí va un poco esta cuestión. Hoy día Chile, hay un trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo de hace unos 8 años atrás, donde clasificaba los instrumentos de política económica según si eran proveedores de bienes públicos para la economía o si es que incentivaban los mecanismos de mercado, es decir, más bien alteraban precios de mercado. Y después separaba los sectores económicos, o más bien las políticas, si eran horizontales o verticales, si servían a todos los productos o a todos los sectores de la economía, o en realidad tenían que ver con sectores específicos. Yo creo que nosotros tenemos que, el gran déficit chileno está no en la provisión de bienes públicos. La provisión de bienes públicos, el Estado de Chile lo hace relativamente bien, se puede siempre mejorar y aprender, pero eso lo hace relativamente bien. Las políticas de tipo horizontal las hace relativamente bien. El grave problema las tenemos en los instrumentos que afectan precios de mercado y que afectan a sectores específicos. Ahí está el gran problema donde tenemos que generar un ecosistema, una institucionalidad que permita que el país pueda hacer ciertas apuestas de riesgo controlado. Y esto es bien importante que lo tengamos claro, porque en cierta forma, y esto puede ser contraproducente decirlo de esta manera, pero la verdad es que ese es el concepto que corresponde, hay toma de riesgos, y todo el punto es que tienen que ser riesgos controlados. Si queremos, por ejemplo, meternos en cadenas de valor, que esto yo creo que es un concepto que es interesante desarrollar, queremos meternos en alguna cadena de valor. Bueno, hoy día la verdad es que Chile tiene alguna capacidad de introducirse en alguna cadena de valor, pero hay que elegir a dónde. Eso es algo que el Estado no lo puede hacer, tiene que hacerse en un diálogo con las empresas, tiene que hacerse en un diálogo con empresas que van a producir, con las que producen los insumos, o con los que están en el producto, en los productos en la comercialización del bien final. Es decir, es una labor que no es trivial, y por eso que nos parece que la creación de un Banco Nacional de Desarrollo es una buena idea en la medida que permite, en torno a las discusiones de financiamiento, de instrumentos de financiamiento, crear el ecosistema que permita justamente
el diálogo entre todas las partes que van a hacer posible la aparición de estos instrumentos. Entonces yo no estoy diciendo que yo tenga la varita mágica, creemos que la institucionalidad que uno puede crear en el corto plazo sí puede, al cabo de algunos años, ir encontrando formas de permitir que este desarrollo tenga lugar. Hoy día hay oportunidades, hay muchas, ¿no es cierto? Hoy día, por ejemplo, está muy en boga, sobre todo a raíz de la discusión de la COP26, todo lo que tenga que ver con hidrógeno verde. Hay varios proyectos hoy día ya en curso en eso, pero la pregunta es si podemos hacer algo más que en esa cadena de valor. ¿Hasta dónde puede llegar Chile? Yo no lo sé, no soy experto en el tema, pero sí lo podemos trabajar. Dicho sea de paso, también en el equipo de Yarna Proboste está trabajando Eduardo Vitrán, que es uno de los grandes propulsores de estas políticas de hidrógeno verde, que fue vicepresidente de la Corfo, y que en esta materia también tiene enorme experiencia y enorme conocimiento. Entonces, nuestro equipo es un equipo súper competente para llevar a cabo esto que le estamos planteando. Esto no es bla bla, no es digamos, un oportunismo de venir a decirle al público a CIMED lo que a CIMED quiere oír. Esto lo venimos diciendo hace muchos años, y si no se ha hecho es porque no hemos estado en el gobierno, básicamente. Ahora, la otra cosa que me gustaría plantear, que también es importante y parte del problema que tiene Chile, yo creo que es importante también plantearlo, es decir, alejarnos un poco de los intereses inmediatos de ACIMED y de sus socios para pensar un poco en el país en su conjunto, es que cuando uno habla de asociación público-privada, tenemos que meterlo en un contexto más amplio de un nuevo pacto social que se está construyendo. Es decir, la alianza público-privada que nosotros, proponemos a ACIMED y a todas las empresas de Chile en general, esta nueva forma de relacionamiento para ir cambiando gradualmente la matriz productiva, se enmarca dentro de una cosa más grande que es una nueva relación entre el Estado y la ciudadanía, y dentro de la ciudadanía las empresas que los ciudadanos forman. Yo creo que esto es súper importante porque cuando uno ve nuestro programa, es un programa que tiene algunas cosas que a muchas personas del mundo empresarial no les gusta, como por ejemplo alzas de impuestos. Nosotros creemos que las alzas de impuestos son necesarias como un elemento importante de reconstitución de nuestro pacto social. Y de hecho nuestra alianza se llama Nuevo Pacto Social, porque creemos que es importante recomponer la calidad de la vida cívica en Chile, la paz social. Y la paz social no se logra, como dice, por ejemplo, el candidato Kast, con pura orden y seguridad. Forma parte, por supuesto, el orden y seguridad es una parte de la solución a muchos de los problemas que tenemos, pero no la totalidad de los problemas que tenemos tienen que ser solamente utilizarse o, digamos, buscarse a través de la persecución del orden público. El orden público, sobre todo, se logra cuando la ciudadanía entiende que el Estado está en vías de resolver creíblemente sus problemas. Eso es lo que hay que lograr. Que la ciudadanía entienda que esas cosas que necesita la ciudadanía, como es, por ejemplo, que haya una atención adecuada y oportuna en el consultorio, que haya un nivel de pensiones satisfactorio para aquellas personas que ya están en la vida pasiva y que de alguna forma les tocó trabajar y que han sido protagonistas del cambio que ha vivido Chile, bueno, que tengan una pensión decente, que las personas que van a la universidad tengan un diploma que efectivamente los enorgullezca y que no les esté generando un problema de financiamiento gigantesco porque resulta que no pueden acceder a salarios que les permitan pagar las deudas universitarias que contrayeron previamente. Entonces, nos parece que si uno lo mira de esta forma, nuestra propuesta y nuestra invitación a que todo el país piense es a reconstruir nuestro contrato social, a reconsiderar la forma como nos tratamos todos, empresas, trabajadores, Estado, ciudadanía, consumidores con empresas, etcétera, y que eso requiere un esfuerzo particular, donde nadie puede decir, esto es problema del resto y yo soy una especie de free rider. Nadie. ¿No? Ni siquiera la persona más débil y en la situación más marginal puede decir, esto es problema del resto y yo solo tengo que recibir. Yo creo que para que el país funcione, todos tenemos que poner.
Ahora, quienes tenemos más ingresos, efectivamente tenemos que poner más plata y para eso se hace, la forma en que se puede hacer es a través de una recaudación tributaria mayor. Nosotros hemos hecho una propuesta y el programa trae una propuesta de reforma tributaria que es importante, que es ambiciosa, pero que no se puede plantear sin esta otra discusión de cómo cambiamos el relacionamiento entre el Estado, las empresas, las universidades, los trabajadores, las comunidades. Eso es lo que está en condición de ser cambiada. Y dentro de esa reconstrucción de la forma como nos relacionamos, cabe entonces cómo se relaciona el Estado con las empresas en aras de reconstruir el tejido productivo chileno o de generar una dinámica que permita una reconstrucción de ese tejido productivo, sin dejar lo bien que hemos hecho, pero aprendiendo de los errores y teniendo como norte una modificación hacia las líneas que mencionaba Dante, ¿ya? Hoy, si me permite, Guillermo, me gustaría hacerte algún comentario a lo que tú has dicho para entrar complementar esta dinámica que hasta aquí lo he encontrado muy entretenido. Tú recién dijiste de que era necesario un alza de impuestos, un pacto social, y lo que yo te digo es que el mundo empresarial apoya un nuevo pacto social y apoya y entiende y avala las demandas sociales que la gente está pidiendo y no estamos en contra. El problema que tiene la industria con el tema del alza de impuestos y el sueldo mínimo y todas esas cosas, que uno, siempre cuando hay un cambio, un alza de impuestos, sueldo mínimo, qué sé yo, fondos de AFP, qué sé yo, que el 10% subir los 6 puntos, si para el empresario esos son otras variables de la ecuación, pero lo que uno está pensando al final del día no es el porcentaje de impuestos que tiene que pagar, sino que cómo soy yo de productivo y competitivo con las 64 economías que tenemos tratado de libre comercio. Si esa es la gran pregunta. Si al final pagar 2, 3, 4 puntos más de impuestos o de qué sé yo, carga social no es el tema, sino el tema cómo yo soy capaz de competir con empresas que están a un contenedor de distancia. Entonces, ahí es donde lo que tú planteas, si al mundo empresarial tú le hablas solamente de impuestos, qué sé yo, de sueldo mínimo, de carga tributaria, lo que sea, pero no le hablas también de instrumentos y de una política industrial que en el fondo compense la ecuación y que le permita ser competitivo a nivel mundial, obviamente que causa un problema. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que las empresas chilenas, y al ser el país, uno de los países más abiertos del mundo, estamos a un contenedor de distancia de cualquier empresa en China, en India, en Corea, en Europa, en donde sea. Entonces, ¿qué instrumentos tengo yo para competir en igualdad de condiciones? Esa es la gran pregunta. Y ahí es donde no hay, es donde falta. ¿Por qué? Porque la manufactura en los últimos 35 años, la manufactura en Chile era el 20% del PIB y hoy en día somos solamente el 10%, o sea, hemos perdido el 50% de la industria en los últimos 35 años, y también por una competencia desleal, porque tú sabes que en Chile cualquier cosa que entra, aduana es una recolectora de IVA, pero no es una fiscalidad, no cumple un ente fiscalizador. Entonces, al final, en Chile entra cualquier producto con cualquier norma, no cumplen las normativas chilenas, medioambientales, laborales, qué sé yo. Tú a la industria chilena está bien, se le puede pedir, qué sé yo, hidrógeno verde, CO2, temas laborales, sindicales, oye, pídele lo que quiera, siempre y cuando le pidan los mismos a los países con los cuales tenemos tratado de libre comercio, porque si a nosotros nos exigen, qué sé yo, 100 cosas, pero te entra un contenedor de China y lo único que le piden es que paguen el 19% de IVA, entonces ¿cómo vamos a ser nosotros capaces de competir en igualdad de condiciones? Y por eso que
que en los últimos 30 años hemos perdido la mitad de la manufactura. La gracia que tiene la manufactura, que siendo el 10% del PIB, igual que la minería, nosotros damos empleo a casi el 11% de los trabajadores, en cambio la minería solamente al 2,5%. La minería aporta el 10%, la manufactura aporta el 10% del PIB, pero nosotros empleo somos entre 4 y 5 veces más. Entonces, si le vamos a abrir las demandas sociales de octubre del 2019, no lo vamos a hacer a punta de IFE ni sacando más fondos de la AFP. Lo vamos a hacer con más y mejores puestos de trabajo. Y para eso necesitamos más industria más compleja, que tenga más innovación, que sea exportadora. Y en el foro ¿cómo se llama?, de agosto pasado, en el cual invitamos a Yasna, pero lamentablemente no pudo ir, tenía una votación, me parece, del Royal, y ella estaba presidiendo la comisión, entonces se excusó, hablamos por teléfono, bueno, la echamos de menos, pero ahí hablamos dos temas que eran sumamente importantes, que fue innovación y mercado. Y mercado, lo que mostramos en nuestro foro, que en los últimos 15 años, el mayor crecimiento del PIB se lo han llevado a empresas que facturan sobre $1.000.000 y que emplean al 3% de los trabajadores y facturan el 40% del ingreso nacional, lo facturan empresas sobre $1.000.000.000 y son los que se han llevado el crecimiento de los últimos años. Y todas las otras empresas que están por debajo han estado como planas. Entonces Chile tiene un mercado que cada vez es más concentrado. Y si nosotros necesitamos más y mejores puestos de trabajo, no puede ser que sigan creciendo las empresas sobre $1.000.000.000. O sea, tenemos que tener una masa de empresas pequeñas y medianas que son las que realmente dan los puestos de trabajo. Y ahí, otra de las cosas que conversamos en el foro es que hay que cambiar también la definición de pyme y mediana empresa, que en Chile es como 40 veces menos que la OCDE, y eso explica que todas nuestras políticas de ayuda a las pymes son, pero para muy pymes, pero muy, muy, muy chicas. Deberíamos igualar el rango de definición de empresa, ya que nos comparamos tanto con la OCDE, está bien. Definamos entonces el rango de empresa de la OCDE, y eso significaría que las pymes suben, las medianas suben, y para que hablemos, digamos, en igual sintonía. Y nosotros tenemos que hacer, de hecho, las empresas medianas en Europa facturan hasta $150 millones. No, y aquí en Chile es como, no sé, 30 veces, 40 veces menos. Ahí está en el estudio que hicimos nosotros. Tenemos que subir ese rango. Entonces, necesitamos una política industrial que nos permita competir en igualdad de condiciones y ser igualmente competitivos. Entonces, el tema, Guillermo, no es que los empresarios estén en contra de qué sé yo, de hacer una reforma tributaria o lo que sea. Bueno, cualquier cambio obviamente que te desestabiliza. Pero el problema es que uno dice, oye, si me están sacando por acá, me están dando por el otro lado, me están dando la herramienta para poder ser competitivo, para poder competir con las 64 economías que tenemos tratado de libre comercio en igualdad de condiciones, porque si no, lo que estamos haciendo es matar a la industria nacional. Es el tema. Oye, no, yo fíjate que encuentro que tenemos harta sintonía con lo que tú dices. Primero, yo más o menos había estado conversando con otros representantes del mundo empresarial, y esto que tú dices me consta, o sea, me lo han repetido otras personas. Hay conciencia de que el país necesita resolver muchos de estos problemas, y muchos de estos problemas desgraciadamente requieren recursos públicos. Ahora, a diferencia de lo que otras candidaturas proponen, nosotros lo que planteamos es que el Estado tiene que dar también. El Estado no puede solo pedir. O sea, una cosa es que uno diga, vamos a subir los impuestos porque necesitamos mejorar la educación y necesitamos, qué sé yo, subir las pensiones. Nosotros estamos planteando una pensión básica universal de 225.000 pesos que cuesta 3 puntos del producto. Es cara, es súper cara. Pero también pensamos que ese es como un elemento esencial, en parte para detener los retiros, crear condiciones políticas para detener los retiros, pero además parte esencial porque fue uno de los grandes temas del estallido social, justamente el problema de pensiones. Entonces creo que con eso se resuelve en forma rápida, lo situamos bastante por arriba de la línea de pobreza,
porque nos parece que hay un tema que tiene que ver con la dimensión social de esa vulnerabilidad de la mediana empresa. Pero tú decías, acá las empresas muy, muy grandes son las que se llevan el grueso de la torta, las muy, muy chicas tienen distintos tipos de apoyo del Estado, y la empresa mediana, que es como la clase media social, está como en tierra de nadie y se arranca con sus propias uñas. Lo mismo pasa a nivel social. Entonces, nosotros tenemos que, de alguna forma, cambiar la forma como hacemos muchas de estas políticas. En materia social, nosotros queremos reducir la vulnerabilidad de la clase media, y por eso planteamos que el ingreso, que esta pensión básica universal llega por el momento hasta el 90% de la población. Es una cuestión bastante grande, es mucha plata y cuesta bastante caro. En el ámbito de la empresarial, también creemos que el Estado tiene que tener instrumentos que permitan no solo a los más chicos sobrevivir, que eso es lo que hace básicamente una pyme, sino que también empresas que estén, es como acompañar a la empresa en todo el proceso de desarrollo y de crecimiento. Necesitamos también, efectivamente, como dices tú, que la empresa mediana tenga capacidad de adquirir un tamaño, una escala suficiente para poder ser más autosustentable, para poder ser competitiva en el ámbito justamente del comercio internacional. Nosotros somos, y de hecho en esto tuvimos una diferencia bastante fuerte con la candidatura de Gabriel Boric, ¿no es cierto?, respecto de los tratados de libre comercio. Nosotros no queremos que haya que revisar los tratados de libre comercio más allá de las cosas que obviamente se tienen que ir corrigiendo a medida que pasa el tiempo, pero nuestra vocación es de integración al comercio internacional, pero para eso no basta con que reposemos en las grandes compañías que ya existen hoy día, sino que tenemos que generar condiciones para que empresas medianas puedan crecer, puedan desarrollar nuevos productos, integrarse a las cadenas de valor, que nos parece que hay que buscarlas de forma más explícita. El Estado hoy día toma palco, y eso es lo que creemos que no puede seguir haciendo el Estado. El Estado tiene que asociarse con sus empresas para poder salir adelante. Y esa asociación forma parte de esta otra asociación más grande de la que hablaba hace un segundo atrás. Ahora, acá tú mencionaste aumento de impuestos, aumento de salario mínimo, cotización previsional. O sea, efectivamente los tiempos que vienen para el sector empresarial son difíciles. Y para que se justifique el que el mundo empresarial siga tomando riesgos y siga innovando y siga invirtiendo, el Estado tiene que dar también de su parte. No puede ser solo pedir para dárselo a terceras personas por el lado social. Tiene que también preocuparse de generar una política industrial, como tú la mencionabas, en este sentido. Y lo otro es ir graduando estas cosas. Acá hay gente que plantea que hay que llegar con el salario mínimo a 500.000 pesos. A mí me encantaría que fuera 1.000.000 de salario mínimo. Pero evidentemente que no se puede llegar y transformar la situación salarial de esa forma tan radical, porque si no hay simplemente muchas empresas que no tienen mercado, no tienen capacidad productiva, no tienen la tecnología suficiente como para poder soportar un salario de esa manera. Entonces nosotros decimos, vamos a tener un salario que va a ir actualizándose a medida que la línea de pobreza vaya subiendo. Y eso lo que permite es ir dialogando. O sea, la lógica nuestra, es decir, nadie en este país que trabaje jornada completa en un trabajo, digamos, formal, nadie debiera estar bajo la... Se congeló Guillermo, Sí. Marcelo. Se le fue el audio y lo perdimos ahí. Guillermo está ahí, aunque sea sin... Sí, se nos congeló Guillermo. Bueno, oye, está... No, ¿Mm? lo estoy llamando. Bueno, mientras se conecta Guillermo, una de las cosas que comentábamos es que echamos de menos en los debates presidenciales y en los que hablan las candidaturas, que se hablen estos temas de la industria, porque normalmente se hablan temas, bueno,
todos conocidos, qué sé yo, bueno, que son temas importantes, seguridad social, qué sé yo, temas de género y cosas así que son importantes, pero el tema de un desarrollo industrial, una estrategia industrial, qué pasa con la industria, qué pasa con la competitividad de la empresa, con una economía tan abierta como la chilena, bueno, esos temas no están, lamentablemente no están, y bueno, y nosotros como ACIMED estamos haciendo el trabajo para que realmente sean temas, y ojalá que después de este domingo, cuando se definan los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta, sí podamos hablar con ellos y podamos emplazarlos a que nos hablen o nos comenten cuál es la política industrial que está detrás de su propuesta. ¿Qué te dijo Guillermo, Marcelo? Está haciendo todo lo posible por reconectarse, pero está con problemas y esperando, así que esperemos un rato más. Lamentablemente ahí no podemos hacer nosotros nada, ni que se interprete como que lo fuera, digamos. No puedo hacer más por ese lado, es un problema de señal de él. Realmente estaba interesante en el tema industrial, ahí le teníamos otra pregunta porque la candidata Yanna Proboste el día domingo también acotó que quería devolver los liceos al Estado. Nosotros tenemos ahí tenemos un liceo que hemos manejado bien y que ha sido un orgullo para nosotros y un gran bien para la sociedad. Así que sería lamentable si esto pasara. Me quedé con la pregunta, pero veamos si puede volver ahí, démosle unos minutitos y si no, vamos lamentablemente a tener que cerrar acá nomás. Me estaba pidiendo don Gustavo Alcázar, estaba pidiendo micrófono, no sé si... Gustavo, sí, ¿qué nos quieres comentar? Aprovechemos. No, solamente Dante que yo creo que le hiciste el pimponeo adecuado a Guillermo Larraín, pero tal vez habría que insistir en el tema de que hay una desconexión entre el discurso político y el comentario técnico que él hace. Yo a Guillermo lo conozco desde épocas de la universidad, un tipo súper capaz. Sí. Ahí está, ahí se conectó. Pero hay una desconexión entre el discurso del candidato respecto de cómo se valoriza la empresa, y yo más que empresa hablaría de la industria, porque en el fondo no hay manera, si tú ahogas la industria no hay empleo, y si no hay empleo no hay aumentos de sueldo mínimo, no hay cotización, no hay ninguna cosa. Y al final del día, si tú no eres inteligente en la manera que construyes esto, el dueño del capital puede irse a producir en otra parte. Y si a eso le sumamos otras problemáticas que tiene nuestra economía, como por ejemplo temas que venimos hace mucho tiempo mencionando, como el cabotaje y la restricción de bandera, que hace que productos desde Callao lleguen más baratos que productos desde el sur de Chile a la zona central. Te están dando todos los indicadores para decir váyase a producir otra parte, digamos, y sea exportador. Sí. Sigamos, Guillermo, ya te conectaste. Se quedó pegado, ¿no? Y sin cámara, le voy a decir que se ponga, que esté sin cámara por lo menos. Que apague la cámara. Guillermo, ¿me escucha ahí? Sí, ahora sí. Ya. Oye, Guillermo, es que estábamos súper entretenidos aquí comentando que la conversación está muy, muy entretenida. Tú por ahí hablaste de que ojalá que el sueldo mínimo sea 1 millón de pesos. Bueno, pero el tema no es el sueldo mínimo si son 500.000 pesos o 1 millón de pesos, sino que cómo la industria puede competir en igualdad de condiciones con eso, porque si nosotros colocamos un sueldo mínimo de 500.000 pesos, 600.000 pesos, bueno, los productos que llegan a Chile, ¿les vamos a exigir lo mismo? Déjame, Dante, yo digo que cualquier persona quisiera que sus trabajadores, los más bajos, ojalá tener un ingreso súper alto. Yo creo que uno no lo puede plantear desde la perspectiva de una cierta aspiración así valórica, porque efectivamente el punto es que esto tiene que pagarse, tiene que ser
capaz de ser compatible con el pleno empleo, tiene que ser capaz de ser compatible con la generación de empleo para los sectores de trabajadores no calificados. Entonces yo lo puse como una forma de graficar que acá no es un problema tanto de voluntad, así, de voluntad, sino que tiene que haber una dosis de realismo, ¿ah? Y nosotros lo que planteamos es que no hay una... nuestra dosis de realismo tiene que ver con que esto hay que seguirlo discutiendo, pero que lo esencial tiene que ver más bien con cómo le damos al país una dinámica productiva que permita ir resolviendo problemas y ampliando, por ejemplo, el espectro de productos, el espectro en los cuales nuestras empresas son competitivas. Yo diría que eso es lo fundamental. El salario mínimo, acá cuando uno lo pone por delante de la discusión, como lo han puesto algunos candidatos, suena bien, pero yo creo que planteado solo así, me parece que es contraproductivo. Tenemos que pensar cómo darle también, me pareció que Gustavo lo estaba mencionando, lo que alcancé a oír, cómo darle también a las empresas un sentido de que vale la pena seguir invirtiendo en este país. Nosotros queremos que los empresarios inviertan en este país. Queremos que los Oye, y empresarios para tomen eso, riesgo en este país. Queremos que los oye, empresarios se asocien con las universidades y con el Estado acá, no afuera, acá. Oye, créeme que nosotros somos los más interesados y para eso lo que nosotros hemos dicho, para nosotros la respuesta es sí, ya, tengamos políticas industriales como tienen los países con los cuales tenemos tratado de libre comercio, tengamos las mismas políticas de innovación y desarrollo, donde el principal articulador de la innovación es el Estado a través de políticas de gobierno, caminemos hacia la industria 4.0 como lo hacen los países con los cuales competimos y para eso tienen grandes políticas de desarrollo en Europa donde todo lo que es inversión industria 4.0 se amortiza un 150, un 250 y hasta un 300% el valor de la inversión dependiendo en qué sector está y qué es lo que es, si es software, si es hardware, si es construcción, si es maquinaria. Está todo tabulado y tienen política de inversión donde el Estado ahí pasa a invertir, que es lo que tú dijiste, que el Estado invierte en la empresa. ¿Y cómo invierte? Difiriendo parte de los impuestos, al decir, si una industria entra en la industria 4.0, tiene una amortización sobre el 100%, y eso significa que los impuestos el Estado lo va a recibir en forma un poco más tardía, por lo tanto hay una inversión del Estado ahí. Bueno, y tenemos que tener las mismas facilidades que tienen los países con los cuales competimos, y lamentablemente estamos a un contenedor de distancia. Entonces, ¿cómo vamos a tener incentivos de seguir invirtiendo si estamos en condiciones tan desiguales? El tema entonces hay muchos temas para hablar, la concentración del mercado, ya lo conversamos. Bueno, y el empresario, créeme que habiendo una oportunidad y teniendo una razón de negocio, el empresario va a invertir, pero para eso se necesitan dar condiciones para que tirarse a la piscina y cruzar el río no sea una acción suicida. Y para eso lo que se necesitan de los gobiernos y lo que necesita la industria es tener políticas industriales, partiendo por un ministerio de la industria que no tenemos. Chile es uno de los, creo que el único país de los cuales tenemos tratado de libre comercio que no tiene ni siquiera una subsecretaría de la industria. Nosotros en ACIMED tenemos muchas problemáticas y no tenemos con quién conversarlas, porque en el Ministerio de Economía no nos reciben, en el Ministerio de Hacienda no nos reciben, el Ministerio de Trabajo tampoco, el MINDO, etcétera, porque se pimponean los problemas entre un ministerio y otro, y nosotros cuando vamos a hablar de la problemática de la manufactura no tenemos con quién hablar. Entonces lo que necesitamos... Claro, pero eso último, mira, hay que tener cuidado con la generación de burocracias que al final son más caras del valor agregado que producen, ¿ah? Y yo creo que tenemos un Ministerio de Economía que tiene en general una división, a lo mejor no sé cómo es la interlocución de ustedes con el Ministerio de Economía hoy día, pero en general, de hecho, lo comentábamos con Marcelo, en su minuto Andrés Saller fue parte integral
del equipo del Ministerio de Economía en el gobierno de Bachelet, con ellos había buena interlocución, se me pareció entender con Marcelo. La Corfo es un espacio también específico, y este futuro Banco Nacional de Desarrollo que va a nacer al amparo de la Corfo, porque va a ser la idea es que sea de primer piso, no de segundo piso, porque eso ya lo tenemos, eso es la Corfo, tenemos que ir a una cosa distinta, y eso también va a tener una interlocución con eso. Ahora, una cosa que me gustaría mencionar y tiene que ver con esta cuestión climática. Porque tú mencionabas en algún minuto que te gustaría que, y quejándote de lo que hace aduana, no sé, tú decías, estos gallos no controlan, no supervisan, y resulta que a nosotros nos piden que paguemos sueldos, por ejemplo, y mencionaste eso, creo, Dante, de 500.000 pesos, pero sin embargo llegan contenedores desde China donde a los trabajadores se les paga $1 al mes, no sé, o $2, o diario, perdón, muy poco. Y yo creo que eso es un tema, los europeos lo llamaban a eso dumping social, ¿ah? Y eso efectivamente es algo que probablemente el propio crecimiento chino ya está dejando de lado, pero está el problema ambiental, ¿ah? Y eso yo creo que es un tema que también tenemos que asumirlo positivamente, ¿ah? O sea, el tema ambiental, por un lado, nos implica a lo mejor adoptar tecnologías que son más caras, que nos van a ayudar a contaminar menos, pero también el Estado tiene que ver cómo efectivamente en el marco general de nuestra integración a los mercados internacionales, va generando condiciones también para que los precios reflejen adecuadamente las externalidades de quienes producen. Hoy día tenemos que China e India, que son dos de los países de donde más bienes de bajo costo llegan al país al día de hoy, la verdad es que tienen un problema de emisión de gases de efecto invernadero que son gigantescos, ¿ah? Y por lo tanto Chile tiene que sumarse, no en forma unilateral, pero sí concertadamente con sus socios comerciales, a una política que permita que los precios de los bienes que llegan a Chile efectivamente reflejen bien esa externalidad. Yo creo que no tiene sentido que Chile lo haga en forma unilateral, eso sería pegarse un balazo en el pie, pero sí tiene que tener una política clara de promoción del logro de todas estas metas medioambientales al nivel del planeta, que son útiles y que redundan respecto de aquella competencia que tú denominas desleal, que se incorporen costos que lo queramos o no lo pagamos igual, porque el problema del medio ambiente al final lo paga todo el planeta, incluyéndonos por supuesto a nosotros también. Así que nos parece que eso también es muy importante. Pero para volver a los temas de nuestro pacto social, tenemos que ir dialogando, porque no hay una forma en la cual yo pudiera ahora decirte cuál es el patrón correcto, adecuado, prudente de incremento de salarios mínimos, de cotización, de impuestos. Tenemos algunas ideas y algunas propuestas. Nosotros queremos partir, por ejemplo, en materia tributaria inmediatamente con todo lo que tenga que ver con exenciones y con medidas que permitan reducir la ilusión tributaria. Eso debiera dar una cantidad más o menos significativa de recursos, en torno al 1 y tanto por ciento de recaudación adicional del producto. Pero evidentemente esto no es fácil. Esto no es fácil, y si uno mira las cifras de la reforma de Bachelet, lo que ve es que recaudó bien poco al final. Se suponía que iba a recaudar un 3% del producto y recaudó 1%. Entonces tenemos que aprender también de esa experiencia. Y yo creo que parte de lo que pasó ahí es que se produjo una disonancia muy grande entre lo que fue el proyecto al cual ese gobierno convocó y cómo la gente lo percibió. La gente lo percibió en forma muy amenazante, ¿no? Y yo creo que hoy día tenemos que entender que el país se construye entre todos. Necesitamos empresarios, necesitamos sindicatos, necesitamos ONG, necesitamos comunidades, necesitamos Estado. Y por lo tanto nuestra invitación, aunque suene un poquito como vaga, pero nuestra conversación es a sentarnos a la mesa y a ir construyendo esto entre todos, porque pero sí tenemos que tener claro para dónde tenemos que ir. Tenemos que entregarle a la ciudadanía servicios sociales de mejor calidad y en forma más masiva. Eso requiere recursos y por tanto tenemos que hacer esas dos cosas a la vez. Si no somos capaces de hacerlo esto, Dante, entonces esta cuestión va a terminar mal. Fíjate que si uno mira los datos de
los datos del gasto público, ¿ah? entre mirando un periodo largo, ¿ah? Entre los ingresos tributarios, los ingresos totales del Estado, ¿ah? Entre el año 2011 y el 2020 bajaron del 22, o digamos 2019, para que no esté la pandemia entre 2019, bajaron del 22,6% del producto al 21,7%. Esos son los ingresos totales del Estado. Los gastos totales del Estado subieron en el mismo periodo del 17,5% al 21,5%. O sea, los gastos bajaron los ingresos bajaron 1 y los gastos subieron 4 puntos del producto. Ese es un patrón que es receta para la quiebra. Eso lo tenemos que evitar. Y para evitarlo necesitamos dialogar e ir graduando la intensidad de cada uno de estos esfuerzos, porque necesitamos que todo el mundo colabore, los empresarios invirtiendo, los trabajadores capacitándose y siendo más eficientes en su labor, ordenando el mundo social. Yo recuerdo cómo se llamaba esta empresa de antes, a lo mejor era socia de Asimet, que era esta empresa que construía los contenedores en San Antonio. ¿Cómo se llamaba? MEX. Ellos se fueron, Sí. estuvieron como 4 años en Chile, más o menos. Sí, sí, correcto. 4 años. Y ellos se fueron básicamente porque el problema de la impredictibilidad de los desplazamientos de los contenedores y el problema de la protesta social y las huelgas injustificadas, bueno, yo creo que eso tenemos que resolverlo. Eso forma parte también del nuevo pacto social. Tenemos que darnos cuenta, los trabajadores tienen que darse cuenta, los sindicatos tienen que darse cuenta, que para que ellos progresen, las empresas tienen que progresar, que para que ello ocurra, necesitamos ordenar un poco todo esto y tener un espacio de diálogo mucho más intenso que el que tenemos hoy día. Sí, oye, Guillermo, te agradezco que hayas nombrado el caso MEX, porque permíteme, y no me puedo evitar darme un minuto para contarte cuál es nuestra postura con respecto al caso MEX. Obviamente que estas cosas dependen de donde se mire. El caso MEX es un súper buen ejemplo que demuestra que en Chile no existe una política industrial, porque MEX era una industria 4.0, pero era un lujo. Yo tuve la oportunidad de visitarla 2 veces, pero un lujo de empresa, el layout, la maquinaria, oye, era pero una empresa pero del siglo XXII, realmente un lujo, en una zona con mucha necesidad de trabajo, con sueldos muy bajos, en las cuales era una súper oportunidad para la gente de San Antonio, y para haber convertido a San Antonio, ya está un poco, porque San Antonio ahora con todo el movimiento uno ve que hay más dinámica, pero hubiera sido para convertir a San Antonio en un polo industrial como lo fue, que se dio en la época de la construcción de Huachipato y Talcahuano y la zona de Concepción, que fue un polo y sigue siendo un polo de un gran desarrollo industrial y de manufactura. Y San Antonio podría haber sido un súper proyecto para realmente con MEX haber puesto ahí un polo de desarrollo industrial. Pero ¿por qué falló MEX? Falló MEX porque cuando ellos analizaron el negocio, consideraron que el acero lo iba a producir CAP, que gran parte de los contenedores eran de acero, aluminio se iba a fabricar en Chile, Indalum, y que ellos iban a tener la posibilidad en Chile de tener todo un desarrollo de empresas más pequeñas para que hicieran una serie de partes y piezas de los contenedores que no eran los típicos contenedores que son solamente un cubo de acero, sino que eran contenedores refrigerados. Todos los contenedores de MEX eran refrigerados, por lo tanto tenía una gran cantidad de equipos de fríos, tubería, bueno, eran con mucho valor agregado. ¿Qué es lo que ocurrió? Que CAP, mientras hacía el proyecto, porque los proyectos no se hacen un mes, entre que se pide la aprobación y todo, bueno, son largos, CAP dejó de fabricar el acero laminado en frío, Indalum dijo que tampoco iba a fabricar el aluminio en Chile, por lo tanto estos 2 insumos que lo iban a tener de acá no lo hicieron. Tuvieron el tema de una super huelga de los trabajadores, en los cuales los trabajadores querían condiciones igual que
que en Europa, teniendo una productividad que era un tercio, porque ellos tenían la misma fábrica en Europa y en China, entonces comparaban las productividades y en MEX ocurrió lo mismo que ocurre en Chile, que la productividad nunca llegó a la productividad de China. Creo que la mejor productividad que llegaron era la mitad, entonces los trabajadores decían cómo quieren ganar los sueldos que ganan en Europa si producen la mitad, pero con una ausencia total del gobierno. Entonces lo que nosotros dijimos, ¿por qué no llegó el gobierno? Y esto fue culpa y fue un problema tanto de Bachelet como de Piñera, porque fue justo en la transición. Ninguno de los dos se acercó a Merckx, se acercó con CAP y Indalum, los sentó a los tres y les dijo, ya caballero, ¿qué necesitamos? ¿Qué puede hacer el Estado para que realmente el acero se fabrique aquí? ¿Cuál es la problemática que tienen? ¿Por qué no lo van a hacer cuando hace un año dijeron que sí? ¿Por qué el aluminio no lo van a poder hacer cuando dijeron que sí? ¿Por qué cuando hubo la negociación con los trabajadores no se sentó el Estado y al haber conversado y haber hecho un pacto ahí, sino que al final, ¿por qué no se aprovechó la oportunidad para haberle dado oportunidades a empresas pequeñas que fueran a la zona, se instalaran ahí, fabricaran las partes y piezas que necesitaban, haber dado como ocurre en otros países? Te puedo asegurar que esta empresa en cualquier país asiático le hubieran dado el terreno gratis, energía gratis, impuestos gratis, hubieran hecho un polo industrial donde hubieran dicho ya, empresarios, vengan aquí a fabricarle a Merckx y no van a pagar impuestos en los primeros 5 años, no sé, haber hecho una política industrial. Pero ¿cuál fue el comentario? Y este fue el comentario de Piñera, que dijo, bueno, se murió un árbol, pero van a nacer otro. O sea, no existe, y esto hay que, nosotros lo decimos de Piñera, pero lamentablemente en el gobierno de Bachelet tampoco se hizo, no hubo Merckx nunca tuvo el apoyo que debería haber tenido, y el único apoyo que tuvo Merckx, que en el fondo me parece que fue Bachelet, que dijo que lo iba a ayudar, y efectivamente alguna ayuda tuvo, es que lo ayudaron en la capacitación de los trabajadores, y ahí lo hizo Asimet. Si al final los trabajadores de MEX fueron capacitados con las escuelas de Asimet, eso fue lo único, pero no hubo ninguna política industrial que los retuviera. Y ese es un buen ejemplo de falta de política industrial. Yo te acuerdo, y eso son los aprendizajes que hay que tener en cuenta. Fíjate que tú lo que acabas de mencionar es justamente una de las cosas que cuando yo, que trabajo harto con Eduardo Vitrán, con Rodrigo Wagner, con Andrés Sales, con José Miguel Benavente, uno de los principales roles del Estado en esta nueva política industrial moderna no es cerrar la economía para proteger a sectores que solo existirían con la economía cerrada, sino que es coordinar decisiones de distintos sectores para justamente poder preservar un ecosistema productivo. Y el ejemplo que tú estás dando, que yo no lo conocía con ese detalle, tampoco conocía la respuesta de Sebastián Piñera, pero ratifican la idea de que el rol core del Estado es crucial, ¿ah? Y es lo que tú acabas de decir, es súper importante. La verdad es que me gusta que lo hayas dicho, te lo agradezco, porque creo que es uno de los aprendizajes que tenemos que hacer. Ahora, tú estabas ahí hablando de una coordinación entre empresas, ¿no es cierto?, que tenían que producirse insumos unos con otros, que no se pusieron de acuerdo, y que el Estado pudo haber tenido alguna forma de ayudar. Pero fíjate que ahí lo que normalmente ocurre es que el Estado, para poder entrar a resolver algo de forma rápida, hoy día tiene pocos instrumentos. ¿Y por qué tiene pocos instrumentos? Porque son básicamente subvenciones, las subvenciones entran todos, o subsidios, que entran todos por ley de presupuesto. Entonces hay que tener un diálogo político respecto del presupuesto siguiente. Entonces la verdad es que es difícil. Exenciones tributarias que a mí no me gustan las exenciones tributarias en principio, prefiero que la plata se ponga con tanta y sonante, que uno pueda ir viendo más bien el desarrollo de las promesas que se hagan efectivamente en el terreno. Pero sí creo que es importante que el Estado se dote de otros instrumentos. Y entonces, instrumentos en el ámbito financiero que puedan nacer al amparo, por ejemplo, de este Banco Nacional de Desarrollo, es un tipo de instrumento que podrían estar más fácilmente disponibles para que
de coordinación de la cual tú estás reclamando y que yo me parece que tienes razón en reclamar, tenga un instrumento. Yo no saco nada con que el rol del Estado sea coordinar en torno a una mesa y una taza de café y una galleta. Usted no sabe nada. Necesitamos que sea una coordinación donde en realidad surjan herramientas de política pública que sean útiles y que puedan tener todos los estándares de transparencia de la tierra, que tengan toda la claridad respecto a cuáles son los riesgos que se están tomando, porque tampoco no se trata de regalar plata, porque la plata es muy escasa. Estos números que les puse recién de las cifras del gobierno central lo muestran en forma bastante diáfana. O sea, en 10 años la situación patrimonial del Estado se ha deteriorado en 5 puntos del PIB, 5 puntos del PIB por año. Y eso es un problema grave, ¿eh? Y eso es por eso que tenemos los niveles de endeudamiento hoy día. Entonces, no hay que tirar la plata por la ventana, pero eso no quiere decir que no hagamos nada. Yo creo que eso es una reacción equivocada. Es decir, todos tenemos un problema de finanzas públicas, quiere decir que no hay que hacer absolutamente nada y guardar toda la plata. Y yo creo que es una mala idea. Yo creo que es una mala idea cuando uno tiene confianza en que el país tiene potencialidad, en que las empresas tienen potencial, pero eso hay que trabajarla en diálogo con los trabajadores, con las empresas, con las comunidades, ¿ah? Y yo creo que efectivamente el caso MER es un caso que requiere mucha más aprendizaje, porque todos tenemos que sacar aprendizaje. Acá el Estado tiene que sacar aprendizaje, las otras dos empresas también probablemente. O sea, tú me mencionaste a CAP, mencionaste ¿cuál otro mencionaste? ¿Era? Indalum. Indalum. También los trabajadores, ¿ah? También los trabajadores tienen que sacar cuentas acá. Y yo creo que es importante dialogar con ellos también, porque al final del día, esos trabajadores se quedaron sin trabajo, pudiendo haber sido parte de un proyecto empresarial súper importante. Entonces creo que es importante discutir ese tema, Dante. Creo que es muy relevante traerlo a la palestra. Sí, y ahí nos perdimos una súper oportunidad. Nos perdimos de haber hecho un foco industrial en ACIMED para pequeñas empresas, para que hicieran todas las partes y piezas que ellos necesitaban. Era un lujo. Yo te puedo asegurar que Merckx en cualquier país, qué sé yo, en Corea, en cualquier de estos países asiáticos, oye, lo hubieran... todavía estaría fabricando contenedores y serían un lujo. Y le hubieran dado todo el apoyo y hubieran tenido toda la articulación que hubieran necesitado para poder desarrollarse, pero aquí realmente los dejaron abandonados. ¿Sí? A nadie le interesó que Merckx se fuera. Esa es la verdad. Pero bueno. Bueno, ahí la idea es sacar sacar conclusiones. Creo que todos tienen que, nadie, tal como nadie tiene que decir, yo no tengo que poner algo que esté al alcance mío para sacar el país adelante. Todos tenemos que aprender de los errores, porque no hay nadie que pueda decir, todo lo que estamos sufriendo es problema del gallo del lado. Son problemas nuestros todos, ¿ah? Y creo que es importante que todos nos miremos bien al espejo y veamos cuál es la parte nuestra en el problema que estamos viviendo. Súper. Oye, Guillermo, pucha, ha avanzado el tema. Yo, no sé, yo he encontrado que la conversación ha sido súper entretenida. Hay algo comentó Gustavo que lamentamos que este tipo de conversaciones no sean más comunes y que al final las conversaciones de los candidatos se centran en temas que son repetitivos, que lo hemos escuchado tantas veces y son los mismos y se repiten y no hay... Y estos temas técnicos que son, yo diría que son los que van a permitir de que Chile pueda crecer al 5% y dar los empleos que demanda la ciudadanía, lamentablemente se escuchan poco. Pero bueno, nuestra misión es seguir teniendo estas conversaciones muy entretenidas que han aportado mucho. Yo le hemos deseado como ACIMED a todos los equipos económicos que estas buenas ideas de desarrollo del país ojalá que se lleven adelante
y que los técnicos y los economistas se escuchen un poquito más, porque lamentablemente en el último tiempo como que a los economistas y a los técnicos, no sé, se escucha poco y es lamentable. Yo creo que no es el camino correcto y las discusiones tienen que ser más serias, más profundas, con más argumentos, con más cifras y con un poquito más de razón que con voluntad. No sé si hay alguna pregunta por ahí, Marcelo, o ya estamos. Sí, Gustavo, parece que está viendo otro minuto, Gustavo, o fue anterior a la, ¿sí? Y después hay un comentario de Patricio Neff. Escuchemos a Gustavo primero. Gracias por tu paciencia, Guillermo, también, por volver aquí a tu... Un gusto. Gustavo. Hola. Ok, gracias. Guillermo, súper interesante la conversación y creo que Dante una vez más también ha hecho un pimponeo que representa mucho de las inquietudes que nosotros tenemos. Solo quería puntualizar, siendo residente de la octava región y trabajando no en CAP, pero muy cerca de ellos, digamos, conozco perfectamente la historia y cuando hablamos de estamos totalmente de acuerdo con el comentario que tú hiciste de que no queremos más burocracia, pero hay temas de política industrial que son sumamente relevantes. Y este es casi como un caso de estudio para Chile, porque Merck, al final del día, que es el constructor final de los contenedores, necesitaba acero plano. El acero plano estuvo afecto a competencia desleal desde Turquía principalmente, ni siquiera estábamos hablando de China en esa época, y hizo que fuera inviable la producción de aceros planos en Chile. Al cerrar CAP esa producción, Chile quedó sin producción de aceros planos. Yo no conozco un país en el mundo occidental que no tenga una política de defensa de su industria acerera como un todo. Nómbrame la economía desarrollada que tú quieras, Estados Unidos, Alemania, etc. ¿Eso qué es lo que genera? Que hoy día nos perdimos una oportunidad tremenda y estamos teniendo tremendos problemas también en el mundo, en la parte logística. No hay contenedores y hoy día si queremos exportar, un gran número de exportadores de distintas industrias, no solamente la metalmecánica, no encuentran un solo contenedor donde enviar su carga. O sea, si esto uno lo mira en el más largo plazo, y ese es como nuestro llamado, la política industrial es algo que tiene que saltarse a la coyuntura, ya sea que ustedes sean gobierno o no sean gobierno, en el fondo es plantear como una comisión de hombres buenos que diga, ok, pensemos al país en largo plazo y pensémoslo en tipos de industria. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú planteaste. Nadie quiere una economía al estilo argentino. Muchos de nosotros que exportamos hemos tenido que vivir este cuento de incluso enfrentarte a autoridades en Argentina que te exigen que tú hagas cosas a las cuales tú tienes que decirle hasta aquí no más llegamos, señor. Pero sí la definición de una política industrial que eventualmente tenga claro y exceda la coyuntura específica de un gobierno en particular y que permita tomar decisiones país, como por ejemplo, cómo nos hacemos cargo de la importancia económica que tiene China para nosotros, de manera de que por no perder cierta venta de cobre, fruta u otras cosas, terminamos matando la industria porque aceptamos todo. ¿Cómo nos hacemos cargo de otras economías como India, que todavía tiene acusaciones de esclavitud infantil, trabajo inaceptable en ninguna parte del mundo y que eventualmente llega a Chile? Entonces, lo que siempre pedimos nuevamente, y repitiendo lo que ya Dante dijo hasta el cansancio, los más altos estándares, ojalá los mejores sueldos que lleven a una situación en la cual en Chile sea el país del Edén, pero con una lógica que te permita que eso sea realizable, y eso implica reglas claras e iguales para todos los que vienen desde afuera. Al final del día, lo que decíamos en el intermedio que tú me escuchaste a la distancia, el capital tiene lógica, y si esa situación no se da, el capital se va a ir. Y lo que digo yo siempre en todos los foros en los que me he tocado hablar, yo pega, por ejemplo, no voy a perder, porque voy a seguir importando y haciendo negocio. Los que sufren ahí finalmente
son, como se dice popularmente, los viejos que trabajan con nosotros, que ellos se van a quedar sin pega. Ese es, al final, este cuento de que o generamos un círculo virtuoso o generamos un círculo vicioso que finalmente nadie gana. Oye, totalmente de acuerdo. Yo creo que es súper importante, quiero insistir en este concepto de aprender de los errores. Patricio Neff menciona algo que yo tampoco sabía. Yo estuve durante el gobierno de Frei Ruiz Tagle, yo estaba en el Ministerio de Hacienda, llegué el 97, así que no sé cuándo fue eso que dice Patricio, pero si es así, tal cual como está planteado ahí. Recuerdo también que en ese gobierno estuvo esta idea de que se instalara en Chile una planta de Intel. Ustedes recuerdan la planta de Intel que finalmente se instaló en Costa Rica. Está el tema que está mencionando ahora Gustavo. Veo a Alejandro Weinstein en el público. Yo no sé si Alejandro Weinstein es el mismo Alejandro Weinstein del laboratorio Recalcine o es otro Alejandro Weinstein. ¿Es otro? Otro Alejandro, justamente hay una pregunta interesante ahí. Ya veo que tenía problemas, pero estaba ahí Alejandro, levantó la mano, ¿no? Está Alejandro, pero si no es el mismo Alejandro Weinstein que yo estoy pensando, sí estoy pensando en el Alejandro Weinstein que en algún minuto era Recalcine, creo, ¿no es cierto? Y que estaba en un proceso de compra de empresas en Sudáfrica, ¿ah? Y producto de esa compra que le falló por falta de apoyo del Estado, de no haber hecho las gestiones con las autoridades sudafricanas, terminó esa empresa vendiéndose y hoy día la dueña de Recalcine es Abbott, que es una empresa norteamericana que básicamente le dejó de echar de poner energía a esa empresa y ya no es lo que fue, ¿ah? Y yo creo que eso también es parte de una política industrial que tenemos que pensar bien. Entonces yo me parece que son muchos los errores que se han cometido en distintas partes, distintos gobiernos, y yo en aras de justamente de poder resolverlos y con una onda constructiva sería útil tomarlos como estudios de caso y estudiarlos. Súper. Oye, mira, yo me quedaría conversando toda la mañana, pero realmente el tiempo se nos, Un poco largo. el tiempo se nos ha ido, la conversa ha estado súper buena, está como para hacer qué sé yo, una segunda, ojalá y que podamos tener una segunda conversa. Igual les deseamos suerte. Entre la primera y la segunda vuelta. Sí, porque entre la primera y la segunda vuelta, ahí podemos hacer otra conversación y seguir. Así que feliz. Yo creo que ya estamos en el tiempo, Gonzalo, o sea, Marcelo, van a ser las 11. Te agradecemos, Guillermo, a todos los socios de CIMET, amigos que se han conectado y bueno, súper buen objetivo y tenemos que seguir luchando contra los molinos de viento. Nosotros somos Quijote porque luchamos por una política industrial a la altura como la tienen los países desarrollados y la economía más dinámica para que podamos ser igual de productivos, igual de competitivos que ellos y que podamos dar más y mejores puestos de trabajo. Así que eso es. No sé, Marcelo, si quieres comentar algo y concluimos. Oye, muy cortito nomás, dado que Guillermo ahí mencionó a Alejandro Weinstein. Alejandro es nuestro gerente de la Corporación Educacional de ACIMED. Okay. Y con él habíamos conversado y teníamos un video ahí. No quiero alargarme mucho del tema, pero la candidata Yana Proboste el día domingo, en un programa con Iván Valenzuela, periodista, le dijo que estaba entre sus planes devolver todos los liceos industriales al Estado. Nosotros administramos el Liceo Industrial Chileno-Alemán y lo digo con humildad, pero con orgullo. Lo hacemos bien y creo que nuestra gente está recibiendo no solo la información necesaria para los técnicos que hoy necesitamos, sino que también está recibiendo la formación que necesita la juventud que hoy día requerimos para nuestro querido Chile. ¿Tú sabes algo al respecto o me imagino que no puede ser de otra área esto? No, eso es de otra área, pero yo creo que mira, yo creo que una cosa que hace falta, Marcelo, es evaluar más ciertos instrumentos de política que han sido utilizados en el pasado. Yo creo que hay mucho mito respecto de muchas cosas. Yo no digo que este sea un mito, no tengo posición porque no conozco el tema, pero sí me parece que hoy día
no hoy día, hace harto rato, la verdad, que los gobiernos vienen tomando decisiones bastante ciegas y muy ligadas, muy guiadas por prejuicios, y yo creo que eso es súper nocivo. Entonces necesitamos evaluar más programas, necesitamos que evaluar más, por ejemplo, el rol de los gremios, la gestión de algunos liceos técnicos, hay varios que lo tienen, ¿no es cierto? Yo no tengo ninguna idea si es bueno o es malo, no tengo la menor idea, pero sí creo que es útil que haya evaluación formal hecha por profesionales que sepan hacer evaluación para poder zanjar estas cuestiones y no andar hablando, pero la verdad es que no sé, no es un tema que yo conozca, así que, pero sí me parece útil plantearlo como desafío la evaluación de estos programas. Bueno, oye, lo dejamos para entre la primera y la segunda vuelta. Ahí retomamos el tema. Aquí estaremos, aquí estaremos. Ok. Estamos entonces, Ya, hoy reiteramos los agradecimientos al presidente, agradecemos a Guillermo Larraín y a todos los presentes haber participado de estas conversaciones, nos hacen crecer a todos y creo que también de alguna manera Guillermo anotó algunos puntos ahí que seguramente van a servir para revisar algunas de las medidas que están planteadas. Así que muchas gracias a todos y nos estamos viendo en la próxima videoconferencia. Muchas gracias. Gracias y oye, gracias, suerte el domingo y que tengamos nuevamente un proceso electoral y de votación ejemplar y pacífico como siempre lo hemos tenido. Súper. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias. Chao, chao.